Tipo Pawón reveló la verdad al más joven en la mesa. Canin se volvió y miró a Tarín a los ojos. Ahora sabía por qué lo miraba con tanta emoción. Enmalí es un país gobernado por un rey, el actual Gran Vida. Su Majestad fue una vez el líder de la familia Azahuatehuatín. Solo tuvo un hijo, el príncipe Tarín. Hace más de 20 años, el príncipe Tarín se casó con la princesa Cunita y dio a luz al pequeño príncipe. Y ese pequeño príncipe, su nombre es Príncipe Canin. La historia de sus raíces, que había olvidado a propósito porque quería olvidar el dolor que le provocaba, regresó para enfatizar su realidad. Canin permaneció en silencio durante un buen rato, sin responder. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado mirando a Charan fijamente. La reacción de su cuerpo ante el nerviosismo fue honesta. Canin parecía un niño perdido y confundido, pero cuando hizo contacto visual con la persona que era como un pilar en su vida, todos los sentimientos malos que surgieron en su interior parecieron mejorar. Charan asintió ligeramente. Después de eso, Canin decidió extender sus saludos a la persona que tenía el título de su padre biológico, a pesar de que nunca se habían visto antes. «Hola», dijo, como un hijo al que nunca había buscado ni una sola vez. El joven miró a Tarín como un desconocido que llevaba su misma sangre. Se sentía distante, como si hubiera un gran muro entre ellos. El propio Tarín parecía estar igual de avergonzado. Respondió con una expresión indiferente. Por un momento, Canin percibió que quería decirle algo, pero finalmente permaneció en silencio. Eso provocó que Tipo Pawón ideara rápidamente cómo recuperar la situación, que podía llamarse como estar en la línea de crisis. A partir de ahora, también serás miembro de Azahuatehuatín. Probablemente también habrá muchas cosas a las que adaptarse, pero será gradual. Si no estás satisfecho con algo y quieres cambiarlo, puedes hablarlo con Chakri. Él tiene el deber de aceptar y seguir todas tus órdenes porque eres su amo, el nieto del abuelo. La voz de la persona sentada en la cabecera de la mesa apenas pudo ser escuchada por los oídos de Canin. El joven no pudo entender nada, no pudo descifrar el significado de aquella frase larga. En su mente había varios pensamientos de frustración y desesperación sobre sus perspectivas de vida, hasta que recordó algo importante y decidió extender su voluntad. Sobre la competencia, sobre mi viejo amigo Tata. Desafortunadamente, sus palabras salieron al mismo tiempo. Tipo Pawón se calló, enarcó las cejas y agitó la mano hacia su nuevo nieto. «Ah, el abuelo te interrumpió. Habla tú primero». «No importa. Por favor, habla tú primero», dijo Canin al mayor, con un tono serio. Canin optó por guardar silencio, para reprimir sus movimientos. Estaba decidido. Sin importar lo que sucediera, sería fuerte y se atrevería a mencionar el final de la competencia. Incluso si el rey le hablara de otras cosas, él solo se limitaría a escuchar y responder cortésmente. Canin no había olvidado el objetivo principal de poner un pie en Enmalí. Quería hablar con el rey sobre retirarse de la competencia, y después de eso, Canin esperaba recuperar su vida y tranquilidad. No había nada de qué preocuparse. Después de todo, él no era parte del palacio desde el principio. Renunciar no sería demasiado importante. Canin pensó que se mantendría estable en su decisión sin importar nada, excepto cuando accidentalmente se encontró con los ojos de Charan. Sintió como una leve sensación de hormigueo. Recorrió su pecho. Fue vaga, pero perceptible.
Me gustaría saber sobre Tat Danai. ¿Cómo está? Después de saber que decidió aprender a cocinar, el abuelo quiere saber más sobre él. ¿Cuidó bien de ti? Sí, bien. Después de escuchar el prólogo de la persona sentada en la cabecera de la mesa, al final, Canning solo contestó con una breve frase. La actitud hipervigilante de Canning provocó que Tipo Bagun recordara a Tat Danai cuando era joven. Tat Danai era subjetivo, sobre todo cuando algo le molestaba, y tendía a permanecer callado. No hacía preguntas y respondía con pocas palabras, sin decir más de lo necesario, pero solía ser amable con cosas insignificantes. ¿Practicabas esgrima a menudo con Tat Danai? ¿Sabías que tu padre es muy talentoso en la esgrima? A pesar de ser tu padre adoptivo, Tat Danai seguía siendo considerado como uno de los padres de Canning. Fue por eso que Tipo Bagun decidió utilizar esa palabra para mostrar respeto hacia la persona que cuidó de su nieto durante más de 20 años como un padre. Honrar al que no estaba ahí, aunque sea a sus espaldas, hizo que Canning se sintiera bien. Agradeció conmovido, pero se mantuvo firme en sus pensamientos y no tenía ninguna intención de cambiar de parecer. Lo sé, entrenamos juntos todos los días, respondió con voz tranquila, sin el menor deseo de hablar ni decir más. Canning simplemente se mantuvo cortés, cortando deliberadamente la conversación para acelerar las cosas, pero mientras estaba concentrado en ese pensamiento, el gran rey soltó una leve carcajada. Los ojos de Tipo Bagun brillaron al recordar los viejos tiempos, mientras decía unas palabras contándole a su nieto sobre el hombre. Siempre tan delicado, nada ha cambiado. El Tat Danai que conocí siempre fue así. ¿Sabes por qué te entrenó en esgrima todos los días? Porque sabía que algún día tendrías que competir por el título del gran rey, como Tarín lo hizo por el abuelo. Tat Danai compitió como esgrimista en el equipo de Tarín y era considerado el mejor de aquella época. Tipo Bagun contó esa historia con nostalgia, entre risas. Estaba de buen humor mientras recordaba a su viejo amigo guardaespaldas, que era una persona importante para él, pues fue quien le hizo ganar el título de gran rey. Cuando tu madre estaba embarazada y se enteró de que venías al mundo, Tat Danai se ofreció a ser tu entrenador personal. Incluso renunció a su puesto de jefe de la Guardia Real porque quería ser el maestro del niño que estaba por nacer. Por eso no puedo evitar pensar en él. No solo Tipo Bagun, también Canning echaba de menos a su padre. Ni siquiera sabía cuántas veces había pestañeado, pero esa información sacudió un poco su determinación. Nin extrañaba a su padre, extrañaba a quien había estado con él desde que empezó a caminar. Pensó en todas las enseñanzas que se acumularon para que se convirtiera en el Canning que era actualmente. Incluso pensó cuando su padre se sacrificó por él. ¿Por qué Tat Danai tuvo que hacer eso por mí? Seguro a Tat Danai le encantaría verte competir. Hizo todo lo posible por cuidarte bien y entrenarte con la espada hasta que fueras competente, probablemente porque... No había terminado de hablar cuando llegó a un punto importante y decidió no decir más. El anciano se quedó en silencio mientras pensaba en las palabras que su nieto quería decirle hace un momento. Tipo Bagun lo sabía. ¿Qué más podría hacer, aparte de la competencia, con la que sabía que estaba en contra? Ya hablé demasiado. No necesitas pensar demasiado, lo entiendo. Canning permaneció en silencio, no dijo nada, solo se quedó ahí y escuchó atentamente. Si no estás listo y quieres dar un paso atrás, está bien. Mientras estés a salvo, el que haya podido conocerte y que nuestra familia esté unida nuevamente,
es suficiente para hacerme feliz. En cuanto a Tat Danai, prometo encontrarlo. Canning se quedó callado y su mente se quedó en blanco. Todas las intenciones que había preparado parecían haberse convertido en un sueño confuso. En cuanto a ti, relájate y descansa. Solo piensa que ya estás en casa. Canning sintió que el cielo nocturno de Engmally era totalmente diferente al del país en el que había crecido, tanto emocional como visualmente. Lo que Tat Danai le había contado al respecto no era diferente de lo que veía frente a él en ese momento. Engmally era un país cercano al Ecuador. Por la noche, el cielo estaba muy abierto y las estrellas se podían ver con claridad. Sus ojos se entrecerraron ante la vista brillante del cielo. El ruido de la fuente del jardín y el olor de los geranios no lo estaban ayudando a calmarse. Su mente estaba tranquila, como la atmósfera que la rodeaba. Pero Canning se sentía bastante distraído. Después de terminar de cenar, pidió a Chakri y a la servidumbre que lo dejaran solo para dar un paseo por el jardín frente al palacio. Canning estaba solo. Charan no lo acompañó porque le pidieron que se quedara para hablar con los dos mayores, así que Canning aprovechó la ocasión para aislarse. Un aliento cálido salió sin previo aviso. La conversación que había tenido en el comedor minutos antes seguía dando vueltas en su cabeza. Si no estás listo y quieres dar un paso atrás, está bien. Mientras estés a salvo, el que haya podido conocerte y que nuestra familia esté unida nuevamente es suficiente para hacerme feliz. En cuanto a Tat Danai, prometo encontrarlo. En cuanto a ti, Canning, relájate y descansa. Solo piensa que ya estás en casa. Pensar que estaba en casa. Canning miró los brillantes pétalos rojos de los geranios plantados alrededor de la fuente. Simplemente se quedó mirando así, dejando que los innumerables pensamientos de su cabeza fluyeran sin cesar. La conversación en el comedor aún permanecía en su mente, haciéndolo pensar demasiado, hasta que escuchó los pasos de alguien. Canning detuvo su ensoñación y dejó de mirar los pétalos de geranio para mirar a la otra persona. Aunque aún no le había visto, ya podía adivinar de quién se trataba. Era una de las habilidades sensoriales que Canning había adquirido con el entrenamiento de esgrima. Era capaz de memorizar el modo de andar o incluso el ritmo de los pasos de las personas que conocía, si los escuchaba repetidamente. En cuanto a Charan, no supo desde cuándo su sentido sensorial notó accidentalmente todos esos detalles, quizá cuando caminaban juntos a casa o cuando paseaban por el parque, o cuando sus cálidas palmas se entrelazaron mientras corría entre la multitud, o tal vez no sabía en qué momento. Lo único que sabía era que sus pasos se habían convertido en algo que recordaba con claridad. «Oye», llamó en voz baja, provocando que el hombre se detuviera. Charan vaciló un poco cuando sus miradas se encontraron. El hombre alto miró a su alrededor, antes de continuar caminando hasta detenerse frente a Canning. «¿Aún no te has dormido?» Su voz sonaba como antes, pero daba una sensación completamente distinta. Probablemente se debía a la ropa que llevaba puesta. Anteriormente, Canning solía decir que Charan tenía pinta de cualquier cosa menos de guardaespaldas, pero en ese momento sintió la necesidad de retirar sus palabras. Charan parecía muy adecuado para ser un guardaespaldas. Vestido de esa forma, parecía muy poderoso, elegante y guapo, demasiado guapo. «¿A quién buscas? ¿Al ama de llaves o a Chakri? Les dije que no me siguieran y que me dejaran solo». Canning no respondió a la pregunta, sino que prefirió cuestionar el comportamiento del hombre alto. Estaban frente a frente, junto a la fuente, bajo la luz de la luna, en medio del jardín de flores. La fragancia que despiden los geranios
y la luz de la luna no fueron suficientes para distraer su atención del otro. No deberías estar solo. La voz del mayor reprendió débilmente. Las cejas de Charan parecían estar ligeramente fruncidas, pero al más joven no le importó, y rápidamente devolvió sus palabras. Ya no estoy solo. Charan estaba cansado de discutir. Ya empezaba a conocer los hábitos del joven. Prefirió guardar silencio, dejando que la persona de noble linaje lo mirara fijamente durante un buen rato. Tengo algo que preguntarte. ¿Sobre qué? ¿Es normal que los guardaespaldas se unan también a la mesa durante la comida? Preguntó Canning, aunque no creía que las costumbres aquí parecieran tan simples y sin ningún cuidado en cuanto a la etiqueta. Sospechaba por la actitud del rey y el príncipe Tarín hacia Charan era bastante diferente en comparación con los demás. Normalmente la respuesta es no, respondió el mayor sin rodeos. Charan decía la verdad, pero aún así Canning no podía quitarse de encima sus dudas. ¿Y por qué tú? Soy una excepción. ¿Por qué? ¿Porque tu posición es superior a la de los demás? Canning estaba seguro de que Charan debía ser una persona de alto rango, ya que la forma en la que lo trataban y hasta su manera de vestir era diferente a la de los demás, incluso a la de los guardias. Se puede decir que así es. En realidad, Canning no sabía por qué sentía tanta curiosidad por Charan, solo que ahora quería conocerlo mejor para acercarse más a él, solo un poco más. ¿Nunca te lo dije? Creo que no, dijo mientras parpadeaba y negaba con la cabeza. Esa noche en Engmally la temperatura bajó mucho más de lo esperado. Canning hizo contacto visual con el hombre frente a él. Se miraron fijamente antes de que el mayor dijera unas palabras. Como resultado, la atmósfera que antes era fría, según la percepción del más joven, cambió de repente. Proteger a Canning, cuidar de Canning, mantener y ser leal a Azahuatehuatín es mi deber. Era como si la temperatura a su alrededor se volviera más callada que antes. El habitual sonido estridente y molesto de los insectos nocturnos fue sustituido por el sonido de algo proveniente del cuerpo de Canning. La reacción fue leve, pero suficiente como para que el dueño de la piel blanca supiera lo que estaba pasando. Canning se quedó sin palabras. Sus ojos se cruzaron bajo la luna que aún brillaba intensamente en el cielo. El sonido de las gotas de agua que golpeaban la superficie de concreto restaban tranquilidad al entorno. Canning desvió la mirada. El joven tardó unos minutos en recuperar el habla. «Ven aquí», dijo el joven, tomándose la libertad de agarrar. No, más bien de tirar de la muñeca del más joven, antes de que caminara detrás de él y volvieran al interior del palacio. Sus delgadas piernas bajo las finas ropas caminaron rápidamente a lo largo del pasillo del palacio. Al pasar entre varios guardias, el mayor tuvo que forzarse a preguntar por el propósito del más joven. «¿A dónde me llevas?» «Solo sígueme». «Pero...» La frase de Charan se cortó al darse cuenta que Canning no estaba prestando atención. En cambio, el joven se dio la vuelta y llamó a uno de los sirvientes que pasaban por ahí, con una frase completamente contraria a la etiqueta real. «Pi, ¿te puedo pedir una venda, por favor?» «¿Está herido? Iré a buscar al médico real». El sirviente entró en pánico por la herida de su nuevo amo, mientras que la persona de alto rango se apresuró a hablar en voz baja. No, está bien, solo necesito una venda». El joven sonrió irónicamente y esperó hasta que la persona a la que le dio la orden se alejara. Luego se dio la vuelta y arrastró al mayor para seguir caminando. «Cállate». Canning no escuchó la objeción de Charan.
llevó al más alto directamente al segundo piso del ala derecha del palacio, antes de detenerse frente a la puerta de una habitación en la que Chakri le esperaba para servirle. La robusta figura se acercó al joven. Al mismo tiempo, la anciana ama de llaves trajo el vendaje y se lo entregó al joven de sangre real. Aquí está lo que pidió Su Alteza. Gracias. El agradecimiento tan común hizo que el ama de llaves actuara de manera extraña. Chakri se acercó con un rostro que parecía bastante sorprendido, pero Canning no estaba seguro de que lo había causado. Chakri pensaba que estaba herido o estaba sorprendido por algo más. «Su Alteza, ¿está herido o le duele la cabeza?», preguntó, volviendo su mirada a las manos de los dos hombres. A Canning no le importó, prefirió centrarse en lo que quería saber. «No, estoy bien, mayordomo. ¿Qué habitación? ¿Dónde está mi habitación?». Chakri ya se lo había dicho antes de bajar a cenar, pero lo olvidó en el momento en el que se fue. «Esta habitación, Su Alteza». «Gracias». «Ven conmigo». Se giró y tiró nuevamente de la muñeca del más alto. Después de terminar de agradecer, el gesto hizo que la gente a su alrededor se congelara. No solo Charan se sentía de esa forma. Se dio cuenta de que todos a su alrededor, como Chakri, los sirvientes y los guardias en el camino, estaban congelados, hasta que fueron indirectamente despedidos por Charan, haciendo que gradualmente todos se alejaran. «¿Qué vas a hacer?». La voz del mayor sonaba más profunda que antes. Charan esperó hasta que todos se hubieran ido para darse la vuelta y dirigirse al más joven con el rostro serio. «Adelante». Canning no estaba de humor para perder el tiempo. Su delgada mano se extendió hacia la puerta del dormitorio, mientras asentía con la cabeza. «No puedo». «¿Por qué?». La negativa del hombre frente a él provocó que Canning frunciera el ceño. Estaba confundido y comprendió menos cuando escuchó la escueta explicación. «Es inapropiado». «¿Inapropiado? ¿Cuántas noches hemos dormido juntos?». Esa frase no tenía ningún significado oculto, pero aún así hizo que el hombre, que permanecía en calma, se atragantara con el aire. Charan miró a su alrededor cautelosamente antes de hablar en voz baja. «Ten cuidado con tus palabras». «Estoy diciendo la verdad. ¿A qué le tienes miedo? Mi apellido es suficiente para darte una orden, ¿no?». La pregunta del sangre real salió acompañada de una expresión que mostraba que tenía ventaja, provocando que el más alto se detuviera. Era cierto. Pitak Deva nació para servir a Azahuatehuatín. Pasara lo que pasara, no podía cambiar su destino. Al final, simplemente asintió con la cabeza. Entonces, entra ahora», ordenó el joven, con una sonrisa formándose en la comisura de sus labios. Miró al más alto, que no tuvo más remedio que dar un paso adelante para obedecer su orden. El joven sonriente se dio cuenta que el tener poder también tendría sus beneficios. La puerta de la habitación fue cerrada por su dueño, que desconocía por completo el lugar. Canning examinó la elegancia y el lujo de los muebles, que en su mayoría eran blancos con esquinas doradas. Canning extendió la mano y tocó la mediana estatua del caballo que estaba en la esquina de la habitación. Sus ojos brillaron con sospecha, mientras preguntaba sobre el objeto con voz suave. «Es oro, ¿verdad?». «De verdad». La otra voz ayudó a aclarar sus dudas y llamó la atención de Canning. En ese momento los ojos del joven se abrieron de par en par, cuando descubrió que Charan estaba pasando las manos por los botones de su camisa. Oye, ¿por qué te vas a quitar la camisa?». El joven se puso nervioso y apartó la mirada. El rostro de Canning se puso rojo. Aunque ya lo había visto antes de esa forma, no sabía por qué ahora se sentía diferente a las otras ocasiones. «¿Por qué te sorprendes? ¿No me trajiste aquí para curar mi herida?», respondió Charan rotundamente.
Se quitó la camisa, dejando al descubierto su amplio pecho. El joven olvidó la impropiedad que había dicho. Después de todo, solo estaban ellos dos en la habitación. Oh, no me sorprende para nada. Siéntate. Canning ajustó rápidamente su expresión facial a la normalidad, tosió ligeramente mientras señalaba la silla situada junto a la alta puerta de cristal que estaba conectada con la terraza y daba al jardín con la fuente. Charan no dijo nada más. Se sentó en silencio y dejó que el más joven se acercara a curarle las heridas. Canning frunció las cejas y entrecerró los ojos al ver la hinchazón y el enrojecimiento alrededor de la herida de Charan, provocando que pusiera una expresión incómoda en su rostro. Hizo todo con tanta suavidad y ternura que la persona cuyo cuerpo había sido tocado durante un rato sintió una extraña sensación en su corazón. Aunque intentó disiparla, de repente no pudo más. Ya es suficiente. Charan sentía como si una pluma le hiciera cosquillas en el pecho. El calor que se extendió en su interior hizo que pusiera fin a la situación a la que no estaba acostumbrado, pero Canning parecía tener algo más importante de qué preocuparse. «Sabes que lo que haces aquí es por los demás, ¿verdad?». El tono serio del hombre de piel blanca hizo que Charan se detuviera. Se miraron a los ojos antes de que el cerebro del mayor le ordenara hablar. «No, no por todos. La familia Pitak Deva pertenece a Azahuatehuatín. Mi madre decía que tenemos vida gracias al gran rey. ¿Estás diciendo que si estás aquí es en parte gracias a tu madre?» «Todos nacemos con diferentes deberes. Ese es el deber de mi clan. Pitak Deva no traicionará a Azahuatehuatín». La voz de Charan era firme, expresando claramente sus intenciones. Canning guardó silencio. Quizá era de las pocas veces que el joven había visto una expresión tan pensativa. La seriedad había cristalizado con sus pensamientos. Las manecillas del reloj se movieron por un minuto más, antes de que el de piel blanca tomara la iniciativa de romper el silencio. «La vida de mi padre se volvió así por mi culpa. Incluso tu madre, tu familia hizo todo lo posible para traerme aquí. Hubo gente que tuvo que perder. Incluso tú saliste herido por mi culpa. Si realmente me niego a participar en la competencia, yo traicionaría las expectativas de todos. ¿No es así?». Si sus oídos no estaban dañados, Charan podría jurar que captó la sensibilidad en la voz del más joven. Canning parecía confundido, así que decidió hablar. «Todo depende de tu decisión». Era cierto que Charan quería que Canning volviera a Enmali para competir. Sin embargo, en ese momento, su determinación no era tan fuerte como antes. Su determinación simplemente flaqueó, y ni siquiera sabía por qué. Canning volvió a guardar silencio tras escuchar sus palabras. Esta vez pareció más largo que antes. Hasta que el joven cerró el botiquín, su mirada se posó en el hermoso rostro, antes de extender la mano y preguntar algo que nunca había pensado. «Charan, ¿tú quieres que compita?». El dueño de aquel nombre miró a los ojos a la persona que tenía enfrente y pudo ver un brillo especial en ellos. La luz de la luna brillaba en el rostro de Canning. Al mismo tiempo, Charan empezó a sospechar, pero no esperaba la respuesta que estaba a punto de escuchar. «Si digo que sí, ¿qué pasará después? ¿Escucharás mi petición?». Te escucharé. En mi vida ya no tengo a nadie más. Ahora solo te tengo a ti».